por supuesto, dar la bienvenida a todos los centros educativos que nos acompañáis esta mañana. Gracias a la labor que estáis haciendo los docentes, profesoras, profesores, que cada día desde los centros de secundaria estáis luchando porque la gente joven, particularmente los estudiantes de la ESO y de bachiller, se aproximen al mundo de la economía, de la sostenibilidad. Deciros que muchos de vosotros que estáis en segundo, el año que viene os esperamos en la Universidad de Murcia. Hay unos grados magníficos en la Facultad de Economía y Empresa, lógicamente aparte de otros, pero por el tema que nos trae hoy aquí, tenemos una Facultad de Economía y Empresa que funciona fenomenalmente bien, con los grados en ADE bilingüe, ADE más Derecho, Economía, Marketing, Sociología. Y bueno, por la Facultad de Economía y Empresa pasan cada día más de 3.500 estudiantes y es una facultad dinámica en la que además hay mucha fiesta también. Lo digo porque también es de interés de los estudiantes siempre que haya movimiento. Muchísimas gracias por invitarme a participar en este evento en el que pues vengo contentísimo ya desde hace muchos años y gracias a los que hacen posible que este evento siga funcionando y siga funcionando también. Por supuesto, a la Fundación, a CaixaBank, que lleva apoyando este proyecto durante muchos años. Desde luego es una iniciativa magnífica y un ejemplo de responsabilidad social corporativa, como ahora pondremos el ejemplo. Muchas gracias, Federico, a Olga, por estar apoyando siempre la formación y además estar siempre cerca de los temas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible que hoy día es necesario que las empresas estéis ahí. Y por eso cada vez que hacéis este tipo de apuestas, pues tenemos la obligación de agradeceros lo que hacéis en este caso, por la sociedad, por la juventud y por la sostenibilidad y la educación en la región de Murcia. Gracias al Colegio de Economistas, que desde siempre están acompañando. Yo soy colegiado desde hace muchísimos años y el trabajo que está haciendo también en el tema de responsabilidad social es importante. Y a la Consejería de Educación, a Raquel, a Inmaculada, pues también muchísimas gracias por apoyar este proyecto y a ver si entre todos somos capaces de, en las aulas, meter este tipo de temáticas, porque los currículums son muy cerrados, en la universidad nos pasa lo mismo y el mundo necesita sostenibilidad, necesita desarrollo sostenible, necesita responsabilidad social, pero sin embargo en los currículums todavía no está incorporado. Entonces tenemos que ser ágiles tenemos que responder desde la educación a lo que pasa en el mundo y a lo que pasa en la sociedad y además a los perfiles que demandan. Hoy estamos viendo cómo en las empresas cada vez más exigen en los perfiles de los estudiantes que les llegan para contratar que tengan este tipo de competencias. Entonces, en la universidad, de luego, tenemos un reto tremendo, pero también en secundaria. O sea que gracias a este tipo de charlas, pues vamos empezando por lo menos a sensibilizarnos a todos de que es necesario estar aquí y, digamos, acompasar lo que pasa en el mundo con lo que hacemos en los sistemas educativos. Voy a compartir una presentación. Voy a intentar en media hora aproximadamente o 40 minutos hablaros de responsabilidad social y de Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y de otros términos que aparecen también, que están relacionados con todo este concepto de responsabilidad social, a la cual se hace una breve referencia en algunos temas de la asignatura de Economía, en primero de bachiller, en segundo de bachiller también en Economía y Organización de Empresas se hace algunos temas hacen referencia ya a lo que es responsabilidad social y desarrollo sostenible, y de forma transversal pues está presente en el fondo, ahora lo veremos, en muchas de las asignaturas que continuamente se ven en secundaria. Y cuando terminemos esta media hora o 30, 40 minutos, si queréis, pues podemos responder algunas de las preguntas que podéis hacer desde los centros educativos.
tanto el profesorado como el alumnado. Y, por supuesto, que cualquier duda, cualquier problema, estaremos atentos a intentar solucionarlo. Cuando terminemos también la sesión de hoy, ¿qué me gustaría que tuviésemos claro? Pues con que tuviésemos claro 2 o 3 cosas ya nos daríamos por contentos. Uno es que tuviésemos claro el concepto de responsabilidad social, en qué consiste, y tuviéramos claro el concepto de Objetivo de Desarrollo Sostenible o Agenda 2030, que ahora también, afortunadamente, ya estaba más presente en nuestras vidas, ¿no? Porque lo vemos con frecuencia ya a lo largo de nuestra actividad diaria, y supiésemos la diferencia y cómo se complementan estos 2 conceptos. Estos son conceptos que además aparecen continuamente y el origen de esta charla, cuando me dijeron la diferencia entre responsabilidad social y objetivos de desarrollo sostenible, empezó con una pregunta que me hizo mi hijo, que precisamente estaba en segundo de bachiller, y yo tengo la sana costumbre de una vez al año, por lo menos, ir con mi hijo a ver al Atlético de Madrid, porque es nuestro defecto para algunos y nuestra virtud para otros. Y entonces mi hijo, que estaba en segundo de bachiller en ese momento, me dijo: papá, la responsabilidad social ha muerto, porque ahora todos son objetivos de desarrollo sostenible y todo es Agenda 2030. Y entonces, claro, tuve que pensar cómo en un mensaje de 1 minuto, porque es difícil que preste más atención seguida, digo, a ver cómo en 1 minuto soy capaz de explicarle la diferencia y bueno, pues en ese momento no supe dársela, no se la supe explicar, pero bueno, fui pensando y precisamente este es un poco el concepto que quiero, a ver si de una manera sintética se nos quedan claros lo que son estos conceptos, para qué sirven y qué utilidad tienen. Tengo que decir que a día de hoy tampoco lo sigue teniendo tan claro, con lo cual también os digo que espero tener éxito, pero no lo tengo asegurado. Muy bien, todo parte de un concepto muy elemental, muy sencillo, que es los problemas que tenemos en el mundo. Si tuviéramos que decir cuáles son los problemas más importantes que tenemos hoy en el mundo, pues seguramente todos hablaríamos de pobreza y hambre, hablaríamos de desigualdades, en general hablaríamos de cambio climático, que seguramente ahora mismo últimamente es lo que más nos está preocupando. Y la siguiente pregunta sería también qué problemas tenemos en Murcia, qué problemas tenemos en España. Y nos tendríamos que plantear al mismo tiempo quién tiene que arreglarlos. Es decir, cuando tenemos, por ejemplo, el problema del cambio climático, ¿a quién miramos para que solucione el problema del cambio climático? ¿A quién cogemos del pecho y le decimos: oye, para esto? No puede ser que sigamos haciendo el tonto, porque es que nos cargamos el mundo. Y casi todos pensaríamos en los gobiernos. Los gobiernos, efectivamente, las naciones son responsables de una parte importante del cambio climático, porque no hacen leyes que sancionen al que hace las cosas mal, ni beneficie al que las hace bien. Pensaríamos en los gobiernos del mundo. Claro, cuando estamos hablando de gobiernos como China, como Rusia, como Brasil, que son incluso negacionistas del cambio climático o de los grandes problemas que tenemos, pues el tema está complicado. Entonces pensamos en la ONU, ¿no? Y decimos, bueno, pues que sea la asociación de países los que arreglen el mundo. Pero haciendo una reflexión más profunda, el cambio climático también depende de nosotros. Si yo, ciudadano normal y corriente, cambio mis hábitos y todos los cambiamos, habremos arreglado el cambio climático en una parte importante. También es problema de los ciudadanos. Pero también es problema de las empresas.
porque si las empresas hacen las cosas bien, reciclan, reutilizan, utilizan materiales adecuados, no contaminan, los problemas de producción también se arreglarían. Entonces, en ese debate surge siempre el problema de quién tiene el poder en el mundo, porque el que tiene el poder es al que le tenemos que exigir que arregle el problema del hambre o el problema del cambio climático o cualquier otro. Entonces, quién manda en el mundo? Esta sería una buena pregunta. Pues en el mundo mandan los gobiernos, pero también mandan muchísimo las empresas, los grandes, digamos, imperios económicos. Y de ahí surge el primer concepto, el original de responsabilidad social, que dice, las empresas tienen mucho poder, por tanto, tienen que implicarse en resolver los problemas que tiene el mundo. Ahí es donde, en los años 60, en Estados Unidos, surge el problema de el concepto de responsabilidad social, ¿no? En Murcia, ¿quién tendría que arreglar el problema del Mar Menor? Pues el gobierno, los ciudadanos, las empresas, todos están implicados, pero indudablemente el papel de la empresa aquí es fundamental y es donde surge, como decía, el concepto de responsabilidad social. Y en los años 60, 70 del pasado siglo surgían dos grandes ideas sobre el papel que tiene que jugar la empresa en la sociedad. Hay gente que defendía que las empresas se tienen que limitar a pagar impuestos y con esos impuestos que sean las administraciones públicas las que arreglen los problemas. De tal manera que en ese sentido, pues una empresa como El Pozo o como Ero, que son empresas de Murcia, su papel consistiría en ganar mucho dinero y pagar muchos impuestos. Y que sean los gobiernos los que arreglen el problema del Mar Menor, del paro juvenil o digamos, de sequía en la región de Murcia. Mientras que otra corriente de pensamiento decía, no, vamos a ver. El Pozo no puede aislarse del problema del Mar Menor, ni Ero puede aislarse del problema del paro juvenil en Alcantarilla, ni en general las empresas pueden olvidarse de los problemas que hay porque tienen que implicarse en solucionarlos. Al final, los clientes, los empleados, todo el mundo... una empresa como Ero, como Efame o como Postres Reina o como sus empleados son del pueblo, los recursos son del pueblo, los clientes son del pueblo y las empresas en definitiva tienen que implicarse en el papel, en los problemas que tiene una sociedad y en los retos que tenemos como sociedad. Y aquí surge una tercera vía que es la que definitivamente se impuso como concepto de responsabilidad social, que es la que definía que una empresa realmente está formada por muchos grupos con intereses distintos. Una empresa está formada por los dueños, los empresarios, que son los que ponen el dinero y, lógicamente, lo que quieren es rentabilidad, pero también está una empresa formada por sus trabajadores, que son los que cada día van a la empresa a prestar su trabajo y a entregarse, digamos, por la empresa. Una empresa también está formada por los clientes, por el pueblo en el que está, el pueblo en el que desarrolla su actividad y digamos que cada uno de estos grupos de interés, que en inglés lo habréis oído a lo mejor en algunos de vuestros libros, se denominan stakeholders, pues estos grupos de interés, digamos, son los que aportan recursos a la empresa. Una empresa no puede funcionar sin el trabajo que aportan sus trabajadores, sin los recursos que aportan sus clientes, sin los recursos que aporta el medio ambiente o los proveedores. De tal manera que una empresa necesita los recursos de su grupo de interés y, por tanto, debe ser responsable con todos ellos y generar impactos positivos, es decir, atender sus necesidades. Y nos paramos un segundo, sería la primera definición que podríamos dar de responsabilidad social, que sería cómo una empresa
mejora las relaciones que tiene con sus clientes, con sus trabajadores, con el medio ambiente, con los proveedores, con el pueblo en el que vive, etcétera. Entonces, pues una empresa como Ero, pues será responsable si trata muy bien a sus trabajadores, trata muy bien a sus clientes, hace cosas por el pueblo de Alcantarilla, respeta y tiene buenos acuerdos con sus proveedores y, por supuesto, recicla, reutiliza los recursos y respeta el medio ambiente, no contamina. Y esta sería la primera definición. Si todas las empresas fuesen muy responsables, pues indudablemente una parte importante de los problemas del mundo quedarían en buena parte solucionados, porque las empresas tienen mucho poder y la clave está en que ese poder lo ejerzan correctamente y en sentido favorable. La definición que a mí más me gusta de responsabilidad social se dio en la Unión Europea la dio la propia Comisión Europea en el año 2011 y decía que responsabilidad social es el impacto que una empresa genera en su actividad, en la sociedad. De tal manera que pues una empresa como Postre Reina, que está en Caravaca, cuando empieza la actividad cada día, pues tiene... En esa actividad genera impactos positivos y negativos a lo largo del día con sus trabajadores, los respeta, su carrera profesional, digamos, les da condiciones para que tengan conciliación entre su vida personal y laboral, etcétera, etcétera. Trata bien a sus clientes o los trata mal. Utiliza buenas políticas medioambientales o no. Y, en definitiva, a lo largo del día hace un balance entre todo lo que hace bien en cuanto a empleo generado, acciones con el pueblo, acciones con los colectivos en situación de vulnerabilidad, colaboración con ONGs. Y a lo largo del día, cuando termina su actividad, ha generado muchos impactos positivos y ha generado también impactos negativos. Pues nos paramos un momento. Aquí también podríamos dar una segunda definición de responsabilidad social, que sería todo lo que hace una empresa por mejorar los impactos positivos en la relación con su grupo de interés y evita o disminuye los impactos negativos. Y este sería como el concepto último con el que nos tenemos que quedar de responsabilidad social. Todo lo que hace una empresa por su grupo de interés, mejorando lo que hace bien e intentando evitar impactos negativos. La pregunta es, si yo soy muy responsable, ¿eso me cuesta dinero? Esa es una pregunta que con frecuencia se hacen muchas personas, incluso muchos empresarios. Es decir, esto de la responsabilidad social está muy bien, pero a mí me cuesta dinero y yo no tengo. O esto me encarece los costes. Bueno, se ha demostrado con muchos estudios, tanto científicos como prácticos, que en general la responsabilidad social genera beneficio a medio y largo plazo porque la responsabilidad social lo que hace es tener clientes más contentos, más satisfechos, más fieles a la empresa, ¿no? Nosotros pensamos que cuando vamos a comprar una cosa y nos tratan muy bien a un sitio, pues lo más normal es que repitamos y las empresas en las que compramos es porque nos tratan bien. Lo mismo pasa con los empleados. Unos empleados más contentos, más satisfechos con su trabajo, pues estarán más identificados con la empresa y estarán más motivados y, en general, pues la empresa funcionará bien en la medida en la que tendrá mejores trabajadores. Atraerá personas o trabajadores con talento, etc. Y así sucesivamente podemos llegar a la conclusión de que tratando bien a los grupos de interés, estos se identificarán más con la empresa y, por tanto, la empresa tendrá más recursos, en la medida en la que los grupos de interés son los que aportan recursos a la empresa. Pongamos un ejemplo muy concreto. La semana pasada veíamos cómo, Difrimur, que es una empresa murciana,
lleva 10 años apostando seriamente por el medio ambiente, intentando reducir su huella de carbono. De hecho, ahí tenemos la evolución en las emisiones de CO2 por kilómetro. Esto ha supuesto una inversión por parte de DiFrimur importante en mejorar el medio ambiente y en tener transporte más eficiente. Pero, sin embargo, ha tenido grandes beneficios. Por ejemplo, la semana pasada, como decía, Amazon estaba seleccionando un transportista de referencia para contratar su servicio de transporte. Y Amazon llamó a DiFrimur y le dijo: te he elegido a ti porque sirves muy bien, porque haces muy bien el transporte, pero sobre todo porque estás apostando desde hace una década por un transporte sostenible y haciendo inversiones en reducir CO2. Tú eres el transportista que me interesa. Bueno, un ejemplo a lo mejor muy claro de cómo ser responsable ha llevado a una empresa a vender más y, en general, que la seleccionen para comprarle. Este mismo ejemplo lo podríamos pensar en cuando hay un trabajador muy bueno, pensemos en el mejor informático del mundo, cuando tiene que decidir dónde va a trabajar. ¿En función de qué decide? ¿Dónde más le van a pagar? Bueno, puede ser un criterio, pero seguramente querrá trabajar en un sitio que le paguen muy bien, pero también que lo traten muy bien en otras cosas, no solamente en el bolsillo. Que le den buen horario, que le den buenas condiciones de trabajo, que le permitan conciliar, que le permita trabajar algunos días desde casa, etcétera, etcétera. Que tenga carrera profesional, etcétera. Y así sucesivamente. En definitiva, lo que os quería trasladar con todo esto es que no es incompatible ser responsable con ser rentable. Muy al contrario, normalmente, y la ciencia lo demuestra así, los más responsables son también los más rentables. Hay algunos nichos que ahora mismo estamos viendo, algunos segmentos de mercado que se están posicionando muy bien precisamente por tener productos responsables o un alto nivel de responsabilidad social, como es el caso de la moda. En los últimos 2 años, todas las empresas de moda sostenible que están utilizando procesos sostenibles en la producción y en los tejidos están creciendo enormemente. Todavía no ha llegado de manera decidida, pero seguramente el primer tecnológico que utilice adecuadamente la sostenibilidad ganará mucho, ¿no? Hay ya teléfonos móviles que utilizan materiales sostenibles, reciclados, que no utilizan coltán, etcétera, que ya están empezando a tener éxito, pero todavía le falta un poco porque, claro, sin utilizar algunos materiales no pueden ser tan competitivos en el mercado. Pero en cualquier caso, este alejamiento, por ejemplo, que tienen las tecnológicas de la sostenibilidad, veremos como dentro de poco empezará a retornar, y un elemento diferenciador de una tecnología con respecto a otro también estará en la sostenibilidad. La responsabilidad social, por tanto, es lo que hace una empresa, el impacto que genera en la sociedad, pero como bien decíamos al principio, también hay otros elementos, otros actores más allá de las empresas, que también deben ser responsables. Bueno, vaya por delante que en la página web de la Cátedra de la RSC, si queréis descargaros estudios que hemos hecho sobre el nivel de RSC en empresas de la región de Murcia, están, por supuesto, disponibles, descargables, etcétera. Pero también últimamente se está fomentando mucho y está impulsándose la responsabilidad social en administraciones públicas. ¿Por qué? Porque las empresas tienen poder, tienen que ejercerlo correctamente, pero las administraciones públicas, los ayuntamientos, la comunidad autónoma, el Estado, los organismos autónomos, también pueden tener comportamientos
responsables y deben tenerlo, debemos exigírselo. De tal manera que esta es como otro de los elementos de la responsabilidad social que se está impulsando. Y por último está el comportamiento ciudadano, ¿no? Hay una tesis incluso hecha sobre responsabilidad social de la persona, cómo nosotros a lo largo de nuestro día podemos tener una huella positiva o negativa en el mundo, no solamente medioambiental, que por supuesto, ¿no? Cómo nos desplazamos, cómo reciclamos, etcétera, sino también hay una huella de cómo nos relacionamos. Por ejemplo, pues cómo colaboramos con los colectivos de personas más desfavorecidas o vulnerables, si colaboramos con ONG, si hacemos voluntariado, si estamos en asociaciones, si tenemos una participación activa en la sociedad, si tenemos una buena relación con nuestros familiares, etcétera. Este es un mundo, desde luego, sin límites en ese sentido. Y también tenéis en la página web descargables algunos documentos en los que describimos cómo los consumidores, los individuos, percibimos la responsabilidad social de las empresas en la región de Murcia. Que lógicamente por cuestión de tiempo no vamos a desarrollar, pero que si alguien tiene interés lo tiene, como digo, descargable. ¿Qué tiene que ver esto con la Agenda 2030, con los ODS? Vamos a verlo. ¿La Agenda 2030 qué es? Pues imagino que los profesores y las profesoras que tenéis en algún momento dado os habrán hablado de la Agenda 2030 y si no, no pasa nada porque lo vamos a comentar aquí rápido. Este mismo problema de cuáles son los problemas que tiene el mundo se lo planteó la ONU se lo planteó hace muchísimos años y han habido distintos planes que han ido intentando arreglar los problemas del mundo. Pero el último fue en 2015, hace ahora 6 años, en septiembre de 2015. Y la ONU es la Organización de Naciones Unidas, donde están prácticamente todos los países del mundo, los líderes, acordaron cuáles eran los principales problemas que había en el mundo y sobre todo cuáles son los retos que tenemos como mundo. Lógicamente, hay un reto que es terminar con la pobreza, terminar con el hambre, mejorar el bienestar y la salud, mejorar y tener una educación de calidad y así sucesivamente hasta 17. Hay unos retos, unos objetivos que son económicos, otros sociales, los primeros que hemos visto son sociales, después están los económicos, como el trabajo decente, la industria, etcétera. Y después hay otros medioambientales, claramente el 13, el 14 y el 15, donde se aboga pues, por evitar el cambio climático, los océanos o parar la eliminación de la biodiversidad precisamente provocada por el cambio climático. Después hay el 16, que es muy importante en mi opinión, que es el de cómo asegurarnos de tener instituciones sólidas, gobiernos fuertes, no gobiernos corruptos o instituciones corruptas o policía corrupta o juzgados corruptos, la falta de transparencia, etcétera, ¿no? Que afortunadamente en España, tenemos mucho que hacer todavía, pero tenemos ciertos niveles de solidez en nuestras instituciones y más o menos funcionan bien. Pero desde luego vemos como países como China, como Rusia, como India, como Brasil, como Bolivia, como Cuba, por el tema del funcionamiento de las instituciones no sería, digamos, todo lo ideal, ¿no? Y es muy difícil que un país progrese sin educación, pero desde luego si no hay una justicia o si no hay un buen funcionamiento de la policía, en fin. Y el 17, que es el de las alianzas. Bien, una vez organizados estos retos, dijéramos que si fuéramos capaces de solucionar estos 17 objetivos, el mundo sería ideal, pues ONU se da un margen, hace como una hoja de ruta, un itinerario hasta el año 2030 y se pone una serie de metas. Estos 17 objetivos, a su vez, se subdividen
en metas concretas, muchas de ellas cuantitativas, y hay 169 metas. Sí. Poniendo dónde tenemos que llegar. Y, lógicamente, exige a los gobiernos que cada año digan cómo han avanzado en cada uno de los 17 ODS y de las 169 metas. Y cada país, pues al final de año, pues dice todo lo que ha hecho por cada uno de los 17 ODS. Eso a nivel de gobiernos. Claro, esta misma reflexión de qué puede hacer un gobierno por cada ODS lo podríamos plantear también de qué puede hacer mi instituto por cada ODS. Se puede hacer. Un instituto de Santomera, ¿no?, como el que está, pues puede plantearse, teniendo en cuenta el pueblo en el que está y la configuración del municipio en el que vive, pues qué sentido tiene que desde el instituto se intente mejorar en cada ODS. Pues mira, tendría mucho sentido, por ejemplo, el del 13, acción por el clima, pero aquí, como hay mucha agricultura, pues podríamos trabajar también el tema de los ecosistemas terrestres o el de la energía asequible y no contaminante, y también el agua, ¿no? Pues en la medida en la que es el 6, pues para intentar optimizar el tema del riego. Y además, como es una ciudad muy cercana a Murcia, si tuviera una configuración por el 11, y además, ¿cómo podríamos hacer para mejorar la educación de personas que no están escolarizadas y que le vendría bien con el 4, y así sucesivamente? Es decir, que yo lo que os invito, y esto vaya por delante, es que hagáis yo creo que vuestro plan, cada uno tenemos que tener nuestro plan de actuación en ODS, y cada centro educativo podría pensar cómo puede aportar su granito de arena en conseguir algo de lo que nos plantea la ONU a nivel mundial, porque la suma de muchos pocos es al final lo que se busca. Lo que se busca es que cada uno ponga su granito de arena para intentar mejorar en cada uno de los 17 ODS. Aclarando un poco el concepto de qué es RSC y qué son los ODS, pues podemos decir que la RSC es todo lo que se hace en una empresa para mejorar impactos positivos y reducir negativos. ¿En qué? Pues en los distintos ámbitos: social, medioambiental, económico, etc. Y los ODS sería a dónde queremos llegar, cuál es el objetivo final. De tal manera que cuando una empresa hace muy bien las cosas en temas medioambientales, es responsable en temas medioambientales, consigue impactar en el ODS 13 y en el 15 y en el 14. Contribuye a mejorar el ODS 13. Y por resumirlo en modo tweet, y asumiendo que la definición esta no es tan limpia de alguna crítica, pero como primera aproximación está bien, pero la RSC es el cómo, es todo lo que hago yo por mejorar, y los ODS sería qué es lo que estoy consiguiendo, en qué estoy impactando, en qué estoy ayudando. La RSC sería el sistema de gestión, el trabajo diario, y el ODS sería lo que estoy consiguiendo finalmente como consecuencia de mi trabajo. Entonces, las empresas, lo ideal sería que hiciesen un sistema de RSC para trabajar cada día y al final resumiese qué es lo que ha conseguido con su trabajo. Entonces, los pasos para que una empresa o para que un instituto o para que una persona haga su propio plan de ODS, pues sería, primero, decir en qué ODS me voy a centrar. 2, 3, 4. Y esto es establecer una prioridad alta
y después diseñar acciones para conseguir mejorar los ODS ahí. Y después habrá ODS con prioridad media y otras con prioridad baja. Yo voy a contar brevemente, muy brevemente, lo que hemos hecho en la Universidad de Murcia. Los que vengáis el año que viene, pues tendréis la ocasión de comprobarlo, y es un programa que hemos desarrollado durante los últimos 2 años y medio, y es un programa que llamamos Obsesiones, 17 obsesiones, que era como nuestra preocupación por conseguir un desarrollo sostenible. Y nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es cada mes dedicarlo a un ODS distinto. De tal forma que el mes de febrero de 2019, que fue cuando empezamos, hicimos un mes entero dedicado a la pobreza, y lo centramos en 2 facultades, que fue la Economía y Empresa y la de Trabajo Social. Y entonces durante ese mes programamos pues 20 o 30 actividades sin parar todo el mes, para que toda la comunidad universitaria, los estudiantes, profesorado, el personal de administración, etcétera, fuese consciente del problema de la pobreza y hiciésemos actividades para que todo el mundo pudiese participar en algo. Hay veces que esas actividades eran charlas, otras veces eran gincanas solidarias, otras veces eran arte, etc. Y así sucesivamente hasta ahora. Este calendario está desfasado porque, como consecuencia de la COVID, pues tuvimos que retrasar algunas actividades, que precisamente este mes estamos en el ODS 17, y cada mes lo hacíamos en una facultad distinta, de tal manera que a lo largo de todo el proyecto pues hemos pasado por todas las facultades. ¿Qué grandes ventajas hemos notado? Por un lado, la implicación de las ONGs, entidades del tercer sector, que han hecho actividades muy divertidas, muy dinámicas, y que a los estudiantes les han encantado. Y no hay nada como visitar Jesús Abandonado para saber lo que es la pobreza, o Cáritas, o CEPAIN para saber lo que es la inmigración, o ANSE para saber los problemas que tenemos medioambientales. Y en programas como este, pues íbamos programando cada mes, cada día, un conjunto de actividades. También conseguimos en su momento, digamos, el patrocinio de algunas, también la participación de empresas, y también conseguimos el patrocinio de algunas empresas como Aguas de Murcia, como la Consejería de Transparencia, y lo que en su momento era Bankia, que posteriormente fue CaixaBank, que también, digamos, ha colaborado desde el principio, no solamente en el patrocinio, sino también en un conjunto de actividades, digamos, demostrando su compromiso con el desarrollo sostenible. Como os he comentado, pues las actividades han sido de todo tipo, de talleres de ropa, de gincanas, de ONG, visitas, actividades deportivas, actividades culturales, ferias, talleres de cocina, algunos eventos multitudinarios como el ODS 5 de igualdad, la entrega a 100 mujeres referentes de la región de Murcia con un lazo gigante solidario. Y en la universidad pues hemos estado bastante presentes también sensibilizando con programas de voluntariado, colaborando con personas del tercer sector, y con pues merchandising de distinto tipo, premiando a los estudiantes que hemos participado, ¿no? Los estudiantes que más se implicaban, pues obtenían, digamos, regalos, ¿no? Hemos estado presentes también en la COP con este proyecto, debatiendo, y lógicamente muy presentes en redes sociales. Llamamos el Rincón 2030 a las historias que subían los estudiantes en Instagram como consecuencia de haber asistido a alguna charla o con ideas, ¿no? Pusimos retos, y los retos, pues después, al que conseguía los premios, pues les regalábamos
hay un patín eléctrico, bicicletas también, los premios solidarios como consecuencia de haber participado activamente en Instagram. Como vamos mal de tiempo, pues solamente deciros que la siguiente pregunta que podríamos hacernos desde los centros educativos es ¿qué se puede proponer? No digo ni mucho menos siguiendo el ejemplo de la universidad, porque lógicamente los institutos país sobrecargados de clases, lo sé, los estudiantes también, los de bachiller particularmente están bastante estresados con el tema de las notas, etcétera. Pero como centro educativo yo sí que me plantearía un pequeño programa, empezando por cosas muy sencillas, de planificación de actividades para sensibilizar en la Agenda 2030. Y ya si alguno de los asistentes quiere probar cómo hemos ido funcionando, pues si alguien quiere seguirnos en Instagram, pues verá que tenemos muchos retos, mucha actividad y, por supuesto, los estudiantes de secundaria pueden participar en ello. Bueno, algún día conseguiré explicarle a mi hijo la diferencia entre la RSC y los ODS, pero mientras tanto, pues lo sigo intentando. Espero que a vosotros también os vaya funcionando. Así que, pues nada más, ponerme a vuestra disposición si queréis preguntar algo